Ya, nuestro Señor Jesucristo vino para darnos primeramente salvación. Sí, amén. Y luego también Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Sí. Hoy vemos que hay muchos hábitos que nosotros traemos inconscientemente, que son hábitos pecaminosos, ¿sí? A lo mejor tú y yo podemos estar practicando alguno que a la luz de nuestra manera de pensar o de ver, pues pensamos que no, que estamos bien, ¿sí? Pero sabemos que el único que tiene el poder para escudriñar el alma, ¿sí?, es Dios. ¿Sí? Él es el único que puede mostrarnos si en nuestro corazón hay algún acto pecaminoso que nosotros estemos haciendo y pensemos que no. La Biblia nos enseña que si alguno dice que no ha pecado, él tal cual es un mentiroso. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Es que póngale zoom acá más, hermano, en la barrita. Ahí está. Así, para que lo vean grandote y ahora sí, denle la pantalla completa. Es que creo que si lo hago completo se va a volver a ver. Entonces lo podemos dejar sin pantalla completa y les vamos haciendo zoom. Ok. Sí. Denle en la esquina superior izquierda. Ok, vamos a verlo así para que lo podamos ver. Ok, bueno, la palabra de Dios nos dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, como lo dice la palabra en Colosenses 1:13. Sí, gracias. Pero hoy en día, hermanos, hay muchos que todavía siguen siendo esclavos del pecado. ¿Sí? Hoy en día todavía hay personas que siguen siendo esclavas del pecado o de hábitos que habían practicado antes de conocer de Cristo. Sí. ¿Amén? Amén. Ok. Bueno, por medio de este estudio, hermanos, queremos ayudarles a que tú puedas experimentar una libertad completa de los pecados que se han vuelto costumbre en tu vida. Y bueno, vamos a ir al escáner de Dios, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 12. Vamos a Romanos para que tú puedas, que sea la palabra de Dios la que produzca en ti tanto el querer como el hacer, también que traiga convicción de pecado, de juicio y de justicia, como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué no debemos permitir que siga reinando en nuestras vidas? Es la pregunta que tú te debes de hacer, tú y yo nos tenemos que hacer. Amén, dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ok. Entonces no debemos de permitir que el pecado siga reinando. Ahora Cristo Jesús nos ha dado poder sobre el pecado. Ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. ¿Qué es pecado, hermanos? Hemos aprendido que el pecado es la transgresión o la violación a un mandamiento o a los mandamientos, a las normas, a los estatutos y a los preceptos de Dios. ¿Amén? Ok, bueno, entonces vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo pueden ser borrados nuestros pecados? ¿Cómo? Capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver lo que dice la palabra aquí. ¿Cómo pueden ser borrados nuestros pecados? Amén. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ok. Hermano, sin arrepentimiento y sin conversión
no puede haber perdón. ¿Qué es? Mira, hoy en día muchas personas, tenemos el mal hábito de repente de decir, pues discúlpame, perdóname, ¿sí? Pero ofendemos a alguien, mal hablamos, decimos cosas que no son correctas, utilizamos un lenguaje que no es correcto, etcétera, etcétera, y solamente nos basamos en decir, ay, pues ya discúlpame, ay, pues es que tan solo fue un pecadito, ¿no? O fue un error, ya no lo vuelvo a hacer. Y fíjate bien, hermanos, fíjate bien, quiero que aquí a la luz de la palabra nos demos cuenta de algo bien importante, ¿sí? A la luz de la palabra, ¿cómo pueden ser borrados nuestros pecados? Primero, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene que ver con metaneo, ¿sí? Que es un cambio de mente con respecto al pecado. ¿Cómo ve Dios el pecado? Como algo grave, algo que lastima su santidad, algo que lo ofende. Ok, ese es el pensamiento de Dios, ¿sí? Fíjate, te voy a hacer un pequeño ejercicio muy, muy sencillo, ¿no? Vamos a suponer que tú vas y compras un celular, ¿sí? Y a la hora de que lo abres, pues tú compras un celular nuevo, ¿sí? Tú estás pagando por algo nuevo. Pero compras este celular, hermanos, y te das cuenta que a la hora de que lo empiezas a ver trae un rayón, ¿sí? Trae un rayoncito. Y tú dices, oiga, pues vas con el dependiente de la tienda que te lo vendió y le dije, oiga, yo pagué por un celular nuevo y este viene rayado. ¿Qué es lo justo? Pues que me dé uno nuevo. Ok, fíjate bien. Entonces, ¿cómo Dios nos quiere ver a nosotros? Dice la Biblia, convertíos. Convertíos. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Hoy yo te pregunto, ¿tú recibirías ese celular así? No. ¿Por qué? Porque tú pagaste por uno nuevo. Fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Él pagó por ti y por mí para que la vida vieja, la vida en la que nosotros estábamos en pecado, ya no sea ahora, ya no reine en nosotros las tinieblas, sino ahora sea la luz admirable, la luz de Jesús. Ya no el pecado se enseñoríe sobre nosotros. Fíjate bien, entonces aquí debemos de entender. Pero hay personas que tú le preguntas, oye, ¿tú te sientes buena persona? Y hay gente que te dice, sí, pero mienten, pero se sienten buena persona. Y Dios dice, no, yo vine para hacer una obra completa, no a medias, no a un cuartito, no a un octavo, no a un 16, no, yo vine para hacer una obra completa, completa. Entonces es donde tú y yo debemos de entender que nosotros, Dios quiere que ya el pecado, los hábitos pecaminosos ya no se enseñoríen sobre nosotros. Ya no. Ya el poder de las tinieblas ya no tiene. Pero para esto yo tengo que primero reconocer. ¿Sí? ¿Y cómo voy a reconocer? Si yo no leo la Biblia, si no paso tiempos de oración, ¿cómo puede venir la convicción del pecado? Si yo estoy haciendo algo que no es grato delante de Dios. Ajá. Si tú te das cuenta, ¿qué sucede hoy en día? Viene un primo, un hermano, una persona y nos hiere y dice, ay, pues ya discúlpame, ay, eres muy exagerado, ay, te haces la víctima, ay, o sea, y minimizamos el pecado, lo minimizamos. Porque quiero decirte, fíjate bien, que el pecado lastima. No solamente al que lo practica, sino a aquellos a quien se lo hacemos. Lastima. Y por eso es necesario
tener a Cristo en nuestro corazón, porque si no, ¿qué va a suceder? Nos vamos a volver esclavos. Si uno te lastima, pues tú te vas a ofender, te vas a herir, te vas a sentir, vas a caer en resentimiento, vas a caer en depresión, vas a caer en situaciones que te van a hacer esclava o esclavo de ese sentimiento, de esa emoción. Y eso te va a robar la plenitud, te va a robar el gozo, te va a robar la alegría, te va a robar todo lo que Dios quiere para ti, que es que tú y yo disfrutemos de esta vida. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cómo puede ser borrado el pecado? Primero, aquí la Biblia nos es clara. No puede haber borrón y cuenta nueva si yo todavía sigo en lo mismo. No puede. Por eso cuando viene un hijo, o un hermano, o una mamá, un papá, que el papá que ofende a la mamá, o que el hijo ofende a la mamá, y le dice, ay, perdóname, y lo sigue haciendo, ¿cómo hay? No, eso es remordimiento. Y nosotros tenemos que llevarlo a arrepentimiento. Y yo quiero decirte, ¿cómo es que Dios nos lleva a arrepentimiento? Nos dice que por el castigo que sufrió Cristo en la cruz, y Él murió por consecuencia de nuestros pecados, era grave. Por eso Cristo murió. O sea, quiero que tú y yo entendamos la severidad con la que Dios ve el pecado. Es importante, porque si no entendemos la severidad del pecado, vamos a terminar siempre justificándolo, minimizándolo. Ese es el problema. Y no lo debemos. Mucha gente dice, ay, pues fue un error. Por ejemplo, engañan a la mujer, ya, es que fue un error. No fue un error, fue un pecado. Y no lo minimices. Premeditado. ¿Sí? Planeado, premeditado, etcétera. O sea, no lo minimices. Ay, perdóname. Hay hombres que ven a una mujer y, ay, perdón, pues la vista es natural. No minimices, porque Jesús dijo que aquel que codicia una mujer en su corazón ya cometió adulterio. O sea, no minimices. ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí? ¿A quién le dan pan que llore? Ay, pues si ella me busca y yo también, pues yo no. Pecado es pecado. Y debemos de hacerle ver a la gente que el pecado es grave delante de Dios, es grave. Daña su santidad. Ahorita cantábamos. Ok. Aquí ahorita que estábamos cantando dice, así que si el Hijo de Dios os libertare, libre sois, ¿no? Pero si realmente el Hijo de Dios me ha libertado, ya soy libre. Pero si sigues practicándolo es que no. Es que no soy libre. ¿Qué resultado produce el que tú y yo, como lo dice la palabra en según Hechos 3:19, dice que si nos convertimos? ¿Qué decía la palabra? A ver, vuelvan a leer. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de paz. Yo tengo paz. ¿Para con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Por qué hoy en día no tengo paz en muchas situaciones todavía en mi vida? Porque no me he arrepentido. Fíjate bien. Cuando un papá o una mamá no disciplina al hijo que está en una práctica, en un hábito pecaminoso y no lo lleva a arrepentimiento, no va a tener paz. Ese problema se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra. Igual, ¿cuántas veces hemos oído hombres que le dicen a la mujer, perdóname, te fui infiel? Y vuelven a pedirle perdón y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo. ¿Y por qué la mujer no tiene paz? Porque hay una conducta pecaminosa. ¿Sí? Cuando tú, por ejemplo, estás practicando el enojo constantemente, estás lastimando a personas y obviamente, ¿sí?, esas personas no tienen paz, ni tú.
Ya no te ven con respeto, ya no te ven con amor, te ven con miedo. Y lo que no quieren es estar cerca de ti. ¿Producto de qué? De que tú estás teniendo una conducta pecaminosa. ¿Sí? Entonces, aquí esto es bien importante, hermanos, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo, la obra primera que hizo en la cruz fue darnos salvación. Es la primera obra. La segunda obra, ¿sí?, es darnos redención, que tú y yo fuimos redimidos de la maldición del pecado. La tercera obra es que fuimos justificados. ¿Por qué? Porque era necesario que muriera alguien inocente por causa de nuestros pecados. Y la cuarta obra, hermanos, es la regeneración. Que ahora somos hombres y mujeres que Dios nos llama a vivir una vida nueva, espiritual, completa, no a medias. Que representa el teléfono sin rayas. Ajá, que es lo que ahorita te ponía el ejemplo. O sea, tú vas a la tienda, ¿sí? O vamos a suponer que tú vas con una persona y le compras un tamalito. Y el tamalito ya viene mordido. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a recibir? Pues no, porque tú estás pagando por un tamalito nuevo, ¿sí? Por un tamalito completo, ¿sí? Entonces, ¿es justo? Es justo. Fíjate, son ejemplos que a la manera de ejemplificar pueden parecer sencillos, pueden parecer hasta, pues un poquito en broma, pero si te das cuenta es cierto, hermanos. Eso es lo que vino a hacer Jesús en la cruz, hacer una obra completa. Pero, como hemos aprendido en la sanidad, nosotros, Jesús vino a libertar nuestro espíritu. ¿Sí? Y Dios va a regenerar o a transformar nuestro cuerpo, nos va a dar cuerpos glorificados. Pero del alma nos encargamos tú y yo, con nuestras decisiones día con día con día del alma. Somos responsables tú y yo delante de Dios, tú y yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que el alma, ¿qué es? El alma es el centro de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos y de la voluntad. Es tu yo. Es tú, yo. Ahora, ya no va a reinar Leobardo, ahora va a reinar Cristo en el alma de Leobardo. El Espíritu de Cristo en mí, el Espíritu Santo. ¿Sí? El hijo de obediencia que va a empezar a hacer esa obra redentora. Pero si yo sigo haciendo lo que yo quiero, no se puede completar la obra. Fíjate bien, entonces, muchos han recibido a Jesús como Salvador, pero no han logrado total libertad del pecado. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de manera genuina. Fíjate bien, ¿qué requiere? Un arrepentimiento verdadero, genuino, experimentar dolor por pecar contra Dios. Aquí vamos a ir a Juan, 1:9, vamos a ver, hermano Daniel, ¿me ayuda? 1 de Juan 1:9. Si quiero de acá, bueno, mira. 1:9. ¿Ya lo tienes? Sí. El que... 1 de Juan 1:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿No es esa? ¿No? No, 1 de Juan. Sí, esa es primera. Ah, no, está ahí. No. No, está acá. No es esa. 9, ahí. Sí, confesamos. Y a ver, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decidimos no hemos pecado, lo hacemos nos hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Bueno, si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo y nos los va a perdonar y nos limpiará de toda maldad. Pero confesar, hermanos, no es simplemente decir lo siento.
lo lamento, sino admitir que nuestro pecado es, yo lo hice. Para muchos hermanos, su pecado se ha convertido en un hábito. Hoy en día hacemos muchos actos religiosos, en donde vamos con el Padre y le decimos, Padre, confieso que he pecado. Padre, confieso que he tenido esto. Padre, y vamos y, bueno, pues ahora échate tu santiguada, échate tus 3 Padres Nuestros y tus 5 Aves Marías y ya. Pero hoy en día se está haciendo en los cristianos. En los cristianos, ¿sí? Van y dicen, Señor, perdóname, pero no hay una verdadera conversión. Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno, levántate, pero le dice, no peques más. No peques más, no sigas transgrediendo los mandamientos de Dios, te lo digo de una manera sencilla. No sigas desobedeciendo la palabra de mi Padre, no sigas en rebeldía a mi Padre, no sigas de desobediente. Así. ¿Quieres verlo de una manera sencilla? Así. ¿Sí? Ahora Dios manda en todos lados, en todas partes, a que nos arrepintamos. Dice la Biblia que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor. Isaías 55:7. Por eso hoy en día, por ejemplo, vemos que hay hombres o mujeres que están en una relación, ¿sí? Y de repente andan coqueteando con otras. O andan platicando con otras. No, hermanos, eso no es así. Hay otras personas que dicen, bueno, pues ya, pues mira, me están presentando la oportunidad de hacer un negocito y pues me voy a ganar un dinerito extra, no honradamente. Y lo sigo haciendo. Y la Biblia dice que el que estaba robando, deje de robar, que el que está fornicando, deje de fornicar, que el que esté mintiendo, la Biblia dice, no os mintáis los unos a los otros, no os engañéis. Entonces aquí vemos, hermanos, que para poder decir claramente, estoy arrepentido, es tener verdaderamente un cambio de actitud, un cambio de conducta, ver el pecado como algo grave que ofende a Dios. Imagínate, si eso determinó el pecado, fíjate bien, nuestros pecados eran tan graves que tuvo que morir alguien. Por la gracia de Dios, nosotros no morimos, murió Cristo en la cruz. Entonces quiero que entendamos la gravedad con la que Dios ve el pecado. Y esas doctrinas hoy en día ya no se predican, y se tiene que predicar sobre el pecado, sobre la santidad de Dios. Es importante, pero primero nosotros somos los que Jesús quiere sanarnos, y que tú y yo entendamos que ahorita que estábamos en la adoración, tú eres santo, 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 pero la Biblia dice que nada inmundo va a entrar en la presencia de Dios. Quiero que entendamos, hermanos, que sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Pregunta, a ver, espérame, Señor, entonces, fíjate bien, hay un ejemplo en la Biblia muy tremendo. Tenemos 2 ejemplos de 2 hombres en la Biblia. Uno fue el rey Saúl. El rey Saúl, ¿sí? En un momento, él quiso matar a David. El rey Saúl, en algún momento Dios le pide que haga algo, que era matar a los amalecitas. ¿Por qué? Porque este pueblo era un pueblo que había hecho cosas muy desagradables delante de Dios. Pero el rey Saúl no obedece a Dios. Y cuando lo confronta el profeta Natán, ahorita vamos a ir a la palabra para que tú veas. Y el rey Saúl minimiza, se justifica, agarra y dice, pues pues es que yo lo hice en bien del pueblo. Tenemos ejemplos muy fuertes en la Biblia, hermano. Tenemos al rey Acab, que también fue un rey muy malvado, que fue influenciado por Jezabel.
Y él permitió que la mujer matara con tal de tener la heredad de Nabot. Y eso determinó que viniera un juicio contra él. Ajá. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos que Dios ve el pecado como algo grave. Algo muy, muy grave. Vamos a ir a la palabra del Señor para que tú y yo podamos entender cómo es que Dios ve el pecado. ¿Cuál? Sí, vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. En el título vemos desobediencia ¿de quién? De Saúl. ¿Quién era Saúl? Era un rey. ¿Qué representaba este rey? Un puesto de autoridad, hermanos. ¿Sí? Era un ungido del Señor. Fíjate bien, la Biblia dice que el profeta Samuel ungió. Y vemos que viene el Espíritu Santo y vemos que Saúl empieza a profetizar. ¿Sí? Ok. Viene la palabra y dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo. Primer principio. Tú y yo estamos aquí, ¿por quién? Por Dios. Amén. Segunda, no me mando solo. Voy a dar cuentas ¿a quién? A Dios. A Dios. Pero, ¿qué le pone Dios? Un pueblo. Un pueblo, hermanos. Le da a administrar. Tú y yo, ¿sí? Dios nos ha dado a administrar hijos, esposa, esposo, ¿sí? Un negocio, etcétera, etcétera. Estar en una escuela, etcétera. O sea, Dios nos pone como administradores. Somos administradores. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Cuentas. Eso tenlo bien presente, hermano. ¿Ok? Ahora pues le dice, está atento a la palabra del Señor. Tú y yo, ¿qué tenemos que estar? Atentos. ¿A qué? A la palabra del Señor. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos, dice, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que los amalecitas iban a sufrir un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habían violado mandamientos de Dios. Era un pueblo enemigo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hicieron este pueblo? Abusó, mató, empezando por los más, fue cruel con las personas, con las mujeres, con los niños, con los ancianos, ¿sí? Y dice, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto, dice, ve ahora y ataca a Amalek. Dios le da una instrucción al rey Saúl, o sea, le dice lo que tiene que hacer, ¿ok? Por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. O sea, la instrucción es clara, dice, no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos, hasta los animalitos, porque los utilizaron con fines perversos. Tú te puedes decir, bueno, ¿y qué culpa tenían los animalitos? Porque los utilizaban para fines perversos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle, y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Fíjate bien. ¿Por qué Dios no destruyó este pueblo? Porque mostraron misericordia con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios. Con el pueblo de Israel.
más bien con el pueblo de Israel, cuando subían de Egipto. Y los eneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila. ¿Pero quién le dio la victoria? Dios. Dios le dio la victoria. En dirección a Ashur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Pregunta: ¿qué le dijo Dios? Que los destruyera. Ay, pero ¿por qué? Ay, mucha gente va a decir, ay, que Dios está... No, fue la consecuencia de un pecado. De un pecado. ¿Sabes qué hicieron esos hombres? Fueron perversos contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas. Castigó la maldad. Y se capturó vivo a Agag, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo. No quisieron. ¿Sabes por qué? Porque estaban ahí sentimientos, emociones. No quisieron obedecer a Dios. Y ellos pensaron, pues, ahorita vamos a ver lo que pensó el rey Saúl. Dice, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Habla de que todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron. ¿Por qué? Porque vieron que las otras cosas eran valiosas. A veces nosotros no queremos finiquitar una relación, o relaciones destructivas, o relaciones en donde nos están provocando daño, porque nos conviene. Y esto nos da una enseñanza muy fuerte. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Fíjate bien, no obedeció. La palabra de Dios nos da a los papás, por ejemplo, mandamientos, a los esposos nos da mandamientos, a los hijos nos da mandamientos, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros perseveramos en una conducta que no es agradable delante de Dios, ¿tú crees que vamos a quedar sin castigo? No. ¿Y por qué a veces no tengo paz? Fíjate bien, fíjate bien. Aquí nos da una enseñanza bien importante, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Dios no destruye a los amalecitas? Hubiera seguido la maldad. ¿Te das cuenta? Por eso vienen los juicios de Dios contra la humanidad. Ahorita platicaba algo con el hermano Oscar, que ya está normalizando la ideología de que una mujer pueda entrar al vagón del metro cuando dice que nada más es para niños, para mujeres, y ahora ya se puede meter un hombre trans, que aparentemente dice que es mujer, pero no es mujer, es hombre, y lo está normalizando. ¿Y eso qué va a traer? Juicios de Dios contra la humanidad, contra México. Lo más terrible y lo más triste es que es contra México, porque lo estamos normalizando. Es que somos muy faltos de amor. No. El amor está en que Él está en desobediencia a un mandamiento de Dios. Y está atentando contra la integridad de niños, niñas y mujeres. Biológicamente, porque la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, no creó trans, creó hombre y mujer. O sea,
quiero que entendamos esto, hermanos, porque si tú y yo no entendemos la magnitud de cómo Dios ve el pecado, cuán grave es el pecado, por eso no podemos experimentar un temor reverente hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, ¿sí? Y sabemos que en los tiempos finales va a haber personas que no van a tener temor de Dios. Y es lo que está sucediendo. Ya no hay temor. Ajá. Y vemos que Saúl tenía ese problema. Saúl no tenía temor a Dios. Profetizaba. Fue ungido. Pero Saúl, su corazón no estaba realmente en honrar a Dios, en respetar a Dios y mucho menos en obedecer a Dios. Mucho menos. Él estaba en ser su propio Dios. Y hoy en día muchos cristianos, hermanos, muchas personas que han hecho la oración de fe, siguen caminando así. Porque no hay convicción. No hay convicción. No hay un verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, vemos que le dice, entonces vino la palabra del Señor ¿a quién? A Samuel diciendo, me pesa haber hecho a Saúl. Yo quiero que tú te imagines a Dios cómo le pesó. Cómo le dolió su corazón. Yo quiero que tú analices bien ese versículo. Me pesa. Me duele. Me duele. Me duele. Y dice, y no ha cumplido mis mandamientos. ¿Qué dice? No ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió. Ve cómo Samuel se conmueve. O sea, Samuel experimentó lo mismo que Dios estaba. O sea, el corazón de Samuel estaba con Dios. Ahorita te vas a dar cuenta, un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, debemos de conmovernos por cómo se siente Dios con el pecado. Cuando yo veía que iban a castigar a la policía, me molesté, porque ella estaba cumpliendo con la regla que dice que solamente pueden entrar en los vagones mujeres y niños. Es una norma. Pero hoy en pro de la presión social, pro en hoy de que la discriminación, pro en muchas cosas, menos en el temor a Dios, su jefe disciplina a la policía, a la mujer. Ella estaba cumpliendo y la disciplinan y la sancionan. ¿Por qué? Por presión social. Fíjate bien, es lo mismo que hizo Saúl. Por la presión, es que el pueblo y yo consideramos, pensamos. No. Dice aquí, y se levantó y clamó al Señor toda la noche, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Fíjate que hoy en la noche a las 2 de la mañana me despertó el Señor. Y ahora que veía este versículo, me quedé pensando. Yo estaba molesto. Y te lo digo, todavía sigo molesto con esa situación. Me parece injusto lo que está viviendo. Pero hoy en día vamos a ver que a lo bueno le van a llamar malo. Y a lo malo, bueno. Y dice, y se levantó Samuel muy de mañana. O sea, estuvo mal que castigaran a la policía. Y ahora le llaman que es bueno que la hayan castigado. No, eso no es bueno, eso es malo. ¿Sí? Porque eso que va a provocar en la policía, van a dejar pasar cualquier acto. Pues a mí me dicen que no. Se mete un hombre vestido de mujer y de repente abusa de una mujer o de una niña. Pues a mí me dijeron que podía entrar. Perdóname. ¿Cuántas veces hemos visto que hoy en día hay casos en la cárcel en donde meten a un hombre con mujeres y salen embarazadas? Pero yo me siento mujer. Por favor. Como dice un siervo de por el amor de Dios. Por ejemplo, un lobo que se siente oveja de animales reales. ¿Sí? Pues mételo con las ovejas. No creo que pase. No va a pasar nada. El lobo se siente oveja y no se las come. Por favor. Por favor. Por el amor de Dios.
¿Cómo podemos decir semejante barbaridad? Eso es una barbaridad. Ajá. Entonces aquí la palabra nos dice: y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Fíjate, idolatría. Levantó un monumento para él. Es lo que está haciendo hoy en día el jefe de sector que sancionó a la policía. Levantó un monumento para él. Ahora él quedó como el bueno. Fíjate, esto está muy fuerte, pero vamos a la palabra. Y dice: entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Fíjate. Él dice: he cumplido el mandamiento del Señor. Saúl le dice a Samuel: he cumplido. Y ve, pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó. Fíjate, le echa la culpa al pueblo. Pero ¿quién era el de la autoridad ahí? Saúl. Tú y yo, cuando estamos en una posición de autoridad, tenemos que obedecer a Dios. Fíjate bien, esta enseñanza es bien tremenda. ¿Por qué te pongo el ejemplo? Porque hoy en día hay muchas personas que permiten maltrato dentro de la familia, maltrato dentro de los hijos, entre hermanos, o maltrato hacia el papá, hacia la mamá. ¿En pro de qué? De la liberación. En pro de que los hijos ahora ya tienen derechos. No, hermanos. La palabra de Dios es clara y es precisa. ¿Sí? Aquí, ahorita vamos todo con la palabra. Ajá. Y dice: entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas, he cumplido el mandamiento. Él pensó que él estaba bien. Oh, yo soy bien obediente. Oh, wow, ¿no? Y dice: y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? Sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Entonces dijo a Samuel Saúl: yo obedecí la voz del Señor. Fíjate, dice: yo obedecí la voz del Señor. Todavía sigue lo mismo. Se aferra. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. A ver, perdón. Vamos a ser honestos. ¿La obra la concluyó? ¿La hizo? A medias. A su modo, a su manera, pero no la hizo completa. Porque era destruir todo. Hoy en día, hermanos, así estamos en la casa. Así estamos en puestos de autoridad donde Dios dice: acaba con la maldad, acaba. Y nosotros seguimos permitiéndola, y vienen y nos dicen: perdónanos, y esto, y nosotros seguimos tolerando, y dice Dios: ya no, acaba con la maldad. Esto es claro, hermanos. ¿Sabes qué? No. La misericordia es ¿para quién? Para el que se repite. Dice: el que encubre su pecado no prosperará jamás, más el que lo confiesa y se aparta, misericordia alcanza.
Aquí hay luz, hermanos. Aquí hay Espíritu Santo. Pero, ¿por qué vivo así? ¿Por qué la gente me ofende? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque no lo llevas a arrepentimiento. Ya, discúlpame. Ya no pasa nada. Y lo siguen haciendo. No, hermanos. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Sin conversión no puede haber perdón. Y no puede haber, ¿qué? Misericordia. ¿Te das cuenta, hermano? Sí. ¿Puedo dar un ejemplo? Ahorita andaba pensando. Digamos que yo soy pecador y mi pecado es el alcohol. Me emborracho. Entonces un día voy manejando ebrio y como consecuencia atropello a un niño. Lo mato. Le quito al padre su hijo. Entonces, si eso de verdad me impacta, digo, mira lo que hice, mira la consecuencia de mi pecado, me duele. No voy a volver a tomar porque me duele lo que hice, es algo gravísimo. Y me aparto, no lo voy a volver a hacer. Es ese sentir, como ese sentimiento, mataste a alguien por tu pecado, entiéndelo, hijo, y te confronta y lo ves en Cristo. Mi pecado hizo que Cristo fuera crucificado y el Padre tuvo que dar al Hijo por mi pecado. Entonces cuando ya la captas así dices, no inventes ya, porque es terrible lo que yo ocasioné. Y por ejemplo otro punto ahí de que no mataron a los animalitos, dicen para ofrecérselo a Dios. Ahí es avaricia, porque dicen, mejor sacrifico lo de ellos que lo mío. Es como, no es un pecado grave y se expulsa a alguien de una congregación, pero quiten el dinero y ya ofrendamos, y ya no ofrendo mi dinero. Mira tu corazón todo turbio. La avaricia dice que es pecado de idolatría. Mira, vemos que ellos escogieron lo mejor, lo que pensaron que era mejor. A veces nosotros, ¿sí?, por cuestiones en nuestro corazón, permitimos ciertas situaciones. ¿Me explico? Y Dios dice, no. Vemos que aquí Saúl le dice, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. A ver, entonces pregunta, él dice, yo he destruido por completo, pero estaba vivo Amalec. Y él es amalecita. Y él era amalecita. Estaban vivas las ovejas, los animalitos. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cumplió o no cumplió? No cumplió. Ok, quiero que entendamos esto, hermanos. ¿Por qué a veces estoy viviendo en situaciones tristes y dolorosas en mi vida? Porque no he cumplido la misión del Señor completa. Porque no me he arrepentido, porque no estoy obedeciendo la voz del Señor. El arrepentimiento no tiene que ver nada más completamente de dejar yo lastimar, sino también llevar a aquellos a que vivan en obediencia a Dios. Y eso me va a llevar, ¿qué? Pues a sacrificar mi yo. Mis sentimientos, mis emociones, mi propia voluntad. ¿Sí? Y dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Fíjate bien, aquí dice, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Espérame, a ver, que alguien me explique. Desobedeces para... ¿Era el Dios de Saúl o no era el Dios de Saúl? No era el Dios de Saúl. Dice, para ofrecer a tu Dios, Samuel. Es tu Dios, ¿por qué? Porque realmente Samuel era un hombre obediente a Dios, era un profeta de Dios, y Saúl no. Saúl creía en Dios, pero no lo obedecía. Profesaba que era del pueblo de Dios, pero no era pueblo. No era, porque no lo obedecía. Y dice, y Samuel dijo,
¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, o que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención ¿a qué? A la palabra, a la indicación que Dios me da, hermano. Tú y yo, ¿qué tenemos que prestar? Atención a lo que Dios dice, como Dios dice. Y como Dios dice, tú y yo debemos de ejecutarlo, como lo dice Dios. No como nosotros creemos, o pensamos, o sentimos que es mejor. No, es como dice Dios. Así. Dice, porque la rebelión es como pecado ¿de qué? De adivinación. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le costó? Ser desechado. Ser desechado. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. Fíjate bien, aquí todavía sigue sin arrepentirse. En verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, fíjate bien, dice, te ruego que perdones mi pecado. ¿A quién le está diciendo que perdone su pecado? Al hombre. ¿Y a quién lo ofendió? Tú y yo, hermanos, hoy en día debemos de llevar a la gente, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a entender que han ofendido al Señor. Al Señor. Aquí te das cuenta de lo que le está diciendo. Al Señor. Al Señor. Tienes un problema porque estás ofendiendo al Señor. Estás ofendiendo al Señor con pensar que hoy puedes estar pecando, fornicando y no hay problema, que puedes andar haciendo lo que quieres y no hay problema. No, estás ofendiendo a Dios. Al faltarle el respeto a una autoridad, le estás ofendiendo a Dios, no a mí, a Dios. Y Dios no se complace en sacrificios, Dios no se complace en bueyes, no se complace en que des, no, Dios se complace en obediencia. En obediencia. Y dice, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Vuelve conmigo. Ándale, vamos a adorar al Señor. No pasó nada. Todo está bien. No hay problema. ¿Te das cuenta? Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Fíjate, Samuel era un hombre íntegro. Le dice, no volveré contigo. No volveré contigo. No volveré contigo. ¿Sí la puede apagar, hermano, por favor? Vamos a tratar de silenciar nuestros celulares, hermano, porque si no, también eso es una falta de respeto a Dios. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, hermanos, claramente que le dice Samuel, no volveré contigo. Samuel realmente amaba a Dios. Samuel tenía una relación con Saúl, pero su relación con Saúl no estaba por encima de su relación con Dios. ¿Te das cuenta?
Dice, no volveré contigo. O sea, demostró que iba a haber una consecuencia. ¿Por qué? Por el pecado. Dice, porque has desechado la palabra del Señor. Cuando tú y yo le hablamos a alguien de la palabra del Señor y él lo minimiza, él le dice, ay, ya, ay, siempre lo mismo, ay, aquello, está desechando la palabra del Señor. ¿Y qué crees que va a pasar? Dios lo va a desechar. ¿Te das cuenta? Porque desafortunadamente es triste oír personas que sin ningún temor dicen cada barbaridad que de verdad, hermanos, me duele en mi corazón. Yo en estos días traía eso. Yo me sentía como Samuel. Me sentía como Samuel, como Dios, como con Dios. Dios se duele del pecado. Se duele. Dios aborrece el pecado. ¿Y quiénes son los que tenemos que aborrecer? Nosotros debemos de aborrecer el pecado, empezando por nosotros. Y decirle a las personas, lo que tú estás haciendo es grave ante los ojos de Dios. De Dios nadie se burla. Ay, pero no. Ahorita piensas eso, pero ¿sabes qué? Yo no voy a seguir solapando tus acciones. Yo no voy a seguir encubriendo tus errores o tu conducta. No. ¿Por qué? Porque si no yo me hago enemigo de Dios. Y yo no quiero eso con Dios. Yo amo a Dios y le respeto. ¿Sí? Y aquí vemos que dice, pero Samuel respondió, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió al borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Esta palabra es muy fuerte. ¿El Espíritu Santo está hablando? Sí, amén. Y se lo ha dado a alguien que es mejor que tú. Dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres. Ve, he pecado, pero te ruego que me honres. Él quería honra, él quería gloria, él quería atención, él demandaba, es lo que quería. Y dice, ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. Tu Dios no es mi Dios. Aquí está la palabra muy fuerte. Aquí está la palabra del Señor fuerte. No era su Dios de Saúl. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Pero pregunta, ¿esa adoración le llegó a Dios? No. Entonces Samuel dijo, traedme a Gad, rey de los amalecitas, y Agag vino a él alegremente. ¿Cómo vino a Gad? Ya la libré, ya la hice. Todo está bien. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. ¿Qué hizo? Lo despedazó. ¿Por qué? Porque había sido violento con las mujeres y con los niños. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y dice, luego Samuel se fue a Rama, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl,
pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahí, por ejemplo, A Samuel le dolió. Amaba a Saúl. Pero Samuel nunca iba a estar amando más a Saúl que a Dios. Entendamos ese principio. Debemos de amar más a Dios que aún a costa de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Aquí tenemos un ejemplo muy fuerte, hermanos. Aquí está. Y la Biblia nos está dando. ¿Sí? El Señor en la mañana ponía una palabra para mí. Yo nada más la compartí. ¿Por qué? Porque entendamos, hermanos. Entendamos. Vemos que Saúl, él creía en Dios, pero no lo amaba, no lo respetaba. y lo demostró con Él nada más quería los beneficios, pero no quería la obediencia. No, hermanos, así no es con Dios. ¿A Dios se le ama con beneficios o sin beneficios? Amén. ¿A Dios se le ama en la salud o en la enfermedad? ¿A Dios se le ama en la escasez o en la abundancia? A Dios se le ama por quien es Él. ¿Te das cuenta? Y por ejemplo, Saúl permaneció en desobediencia porque tampoco aceptó la palabra, porque quería matar a David. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que tú tomes en cuenta este texto bien tremendo, hermanos. Yo puedo aparentar que estoy obedeciendo a Dios en algunas áreas, pero en otras no. Y vamos a entender a esto. Dios nos está llamando a que tú y yo, en todas las áreas de nuestra vida, seamos limpiados, seamos purificados, que empecemos a vivir una vida realmente en obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes. Él es ¿quién? Él debe de ser mi todo, mi todo. Sí, amén, gloria a Dios. La misericordia, hermanos, aplica para aquel que se arrepiente. Sin arrepentimiento no puede haber misericordia. Sin que tú te apartes de tu pecado, no puede haber misericordia. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa cuando un hijo está duro y duro y duro en ciertas situaciones? O una esposa está en una conducta de que no se sujeta al esposo. O un esposo que está maltratando continuamente a la esposa. Va a llegar un juicio, tarde que temprano. Va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. Muerte. Hay consecuencias. Entendamos, hermanos. Entonces, si tú en algún momento nosotros no hemos tomado en serio que Dios nos ha llamado a ser administradores de la gracia de Dios, también vamos a sufrir las consecuencias si nosotros no aplicamos. Dice la Biblia que mientras nuestros hijos vivan, pues que los disciplinemos, que los corrijamos. En algún momento hasta si tienen que castigarlos, pues hay que castigar. ¿Por qué? Porque es preferible ahorita a que venga el Señor. ¿Nos damos cuenta? Y nosotros a veces, ay, en pro de la misericordia. No. Nosotros como símbolos de autoridad vemos claramente que cada autoridad va a rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Y lo veíamos con el ejemplo de este hombre del metro, que él, ¿sí? Él por irse en favor de la gente, aparentemente del hombre, de la mujer trans, le dicen mujer trans, ¿sí? En favor de la ideología de género, en favor de los derechos humanos y quedar bien con la gente, del populismo,
¿sí?, de un gobierno que hoy en día está ejerciendo principios que van en contra de Dios, termina ejecutando algo y la Biblia dice que va a haber una consecuencia de eso. Y castiga a un elemento que estaba cumpliendo con lo que se le estaba pidiendo. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia. Obediencia. ¿Ok? Entonces, hoy en día, hermanos, hay hábitos pecaminosos. ¿Sabes cuál es un hábito pecaminoso? Venir y pedir disculpas. No es grave. No pasa nada. Hoy vengo alegremente. Jijiji, jajaja. Y ya. Y no lo veo grave. Pero ofendí, lastimé, insulté, me burlé, etcétera, etcétera. Y no pasó nada. Aquí. No pasa nada. Todo está bien. Así va Agag, alegre y toma. Así va Agag. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Y nosotros, como símbolos de autoridad, nosotros no podemos permitir, por ejemplo, si apenas oí una enseñanza de un pastor en donde de repente él disciplina a un hermano que cometió una falta grave y este hermano va y lo acusa con la autoridad, con una juez, porque él pensó que el pastor le dice, es que yo pienso que el pastor me quiere matar. Y le dice la juez, ¿tienes pruebas de eso? No, es que siento, porque me dijo el Espíritu Santo, siento que el pastor me mandó un carro para que me atropellara. ¿Te das cuenta cómo está la mente? Resentida con él. ¿Por qué? Porque lo disciplinaron y busca vengarse. Hermanos, entendamos, la disciplina es necesaria. Sí, amén. La corrección es necesaria, porque si no, imagínate, y esta persona no se arrepintió, y todavía le dice la juez a este hombre de Dios, le dice, ¿sabe qué? Usted puede levantar cargos porque no me cabe mi razón, que este hombre viene y le dice que porque siente, porque el Espíritu Santo, ahora entiendo por qué, le dice el pastor, no puedo hacer eso porque yo soy pastor. Se le disciplinó porque cometió una falta grave. Yo quiero que tú y yo entendamos que es una falta grave. Una falta grave es andar en rebelión, en murmuración, en fornicación, en adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Se le dice robo, disciplina. Nosotros no estamos para poner nuestras reglas. Nosotros estamos para hacer cumplir lo que dice la palabra de Dios. Eso es fuerte, hermanos. Con esto, cuando yo veía esto, dije, ay Señor, entonces me doy cuenta que a veces nuestra alma, vemos que Él, en sus sentimientos y emociones, Él fue misericordioso con Agag, pero Agag no estaba arrepentido. ¿Cómo llegó? Alegre, había matado mujeres, había matado niños, y no vino y, perdóname, he pecado contra Dios, te he ofendido, maté a tus mujeres, maté a los niños. ¿Cómo vio eso el rey Saúl? Como algo sin importancia. Sin importancia. Y no, hermanos. ¿Sabes por qué hoy en día se dan muchas situaciones en abusos sexuales o muchas situaciones? Porque lo vemos sin importancia. Pregúntale al rey David, cuando su hijo viola a esta Tamar, no pasó nada. ¿Qué hizo? ¿No lo disciplinó? La ley decía que debía de morir y no lo hizo, porque era mi hijo, porque merecía, pero no lo llevó a arrepentimiento. No le hizo ver que había pecado contra el Señor, que lo que había hecho era grave delante de Dios. Grave. Así tenemos que ver que el pecado, hermanos, es grave. De verdad, sé atento a lo que Dios está hablando hoy. El pecado es grave, grave. Pregúntale a Jesús. Pregúntale al Señor Jesús. Cada vez que lo ves en la cruz, pregúntale si no fue grave. Fue grave.
Hermanos, tristemente hoy en día, este mundo va en un camino que no es de vida, va en un camino de muerte. Las naciones, los gobernantes, los puestos de autoridad, empezando desde los gobernantes, papás, mamás, van caminando por un camino, los esposos, las esposas, que es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque estamos desechando la palabra de Dios y debemos de ser muy conscientes que no podemos estar desechando la palabra de Dios. No podemos estar tomándolo así como que a la ligera. No debemos. ¿Por qué? Porque vamos a resbalar. Y no vamos a quedar sin vivir las consecuencias, hermanos. Entonces, quiero que entendamos que aquí algo que viene en esta palabra es que Samuel sintió el dolor que Dios estaba sintiendo. Dios no estaba complacido con lo que había hecho Saúl. No estaba complacido. Y a Samuel le tocó hacer lo que Dios le había pedido hacer. Él tuvo que terminar lo que Dios había mandado hacer. Y poner fin a la obra de maldad que había hecho Agag. Y que Saúl había tolerado. Porque Saúl toleró. Saúl no se puso a pensar en las lágrimas de las mujeres, en cuántos esposos habían sufrido la pérdida de su mujer, en cuántos mamás estaban llorando por la pérdida de sus hijos. Él no se puso a pensar en eso. A él le interesaba solamente estar en una posición cómoda. Y eso, hermanos, no es así. Entonces, dice, Dios ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. ¿A quién manda? A todos. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor. Si tú y yo como pastor no disciplinamos el pecado aquí en la congregación, yo soy malvado ante los ojos de Dios. Yo me puedo sentir buena persona. Si yo no llamo a orden aquí en la congregación, puedo parecer, aparentemente. Si tú y yo como papás o mamás no hacemos lo que el Señor nos pide con nuestros hijos, somos malvados, somos perversos. Aquí lo dice la palabra. Porque los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Sí, amén. Si como esposo, como esposa, igual lo mismo, cuidado. Si estamos tomando en poco lo que Dios dice, vamos a sufrir las consecuencias. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender claramente, que el Señor nos ha llamado a que tú y yo seamos hombres y mujeres que nos arrepintamos. El ejemplo del arrepentimiento es reconocer que hemos pecado. Perdóname, Señor, si yo no he estorbado el pecado de mis hijos, si yo no he puesto disciplina, si yo no he puesto orden, perdóname, Señor. ¿Te das cuenta? Saúl le dice, ven, vamos, volvámonos, vente conmigo, vamos a adorar al Señor. Y le dice Saúl, no, yo no voy a volver contigo. No. ¿Por qué? Porque has ofendido a Dios. Has desobedecido sus leyes, sus mandamientos. Y lo ves en poco. No. ¿Y qué hizo Dios? Le puso a alguien. Dios levantó a otro. ¿Te das cuenta? Yo cuando estaba leyendo esto, hermanos, me quedé bien sorprendido. Yo dije, ay. Y cuando me dio Dios la palabra, dije, ay Dios. Ay Dios. Está fuerte. Vemos que Saúl, ¿qué le costó?
como él no estaba honrando a Dios, ¿qué le pasó a sus hijos? Murieron. Yo hoy te digo en el amor de Dios que como esposo, como esposa, es importante que tú y yo, como papás, como hombres en nuestro trabajo, honremos a Dios. ¿Sí? Si tú y yo tenemos Dios un negocio, nos ha dado Dios un negocio, honremos a Dios. Trabajemos honestamente, no robemos, no hagamos tranzas, no caigamos en juegos de hacer, dicen fraudes, el que no tranza no avanza, o porque tengo una necesidad muy fuerte. Porque a veces Dios permite que algo o alguien nos robe, porque nosotros hemos robado. Porque a veces Dios permite que alguien nos engañe, porque hemos engañado. O nos hemos engañado a nosotros mismos, pensando que hemos hecho lo correcto. A veces Dios nos enseña, nos da lecciones. Entonces, con esta enseñanza, hermanos, yo espero que Dios haya hablado a tu vida, y lo más importante es que tú y yo entendamos que Dios ve el pecado como algo grave. Y lo que debemos de hacer es como Samuel: has ofendido a Dios, estás en rebeldía a Dios. Dios no se complace con eso. Dios se aira con el pecado. Dios va a juzgar a las naciones. Dios va a juzgar a aquel que está yendo en contra de sus mandamientos. Dios lo va a juzgar. Agag pensó que se iba a librar, que ya se había escapado, se había salvado. No, pues no se le escapa a Dios, nadie se le escapa a Dios. La última palabra la tiene Dios, nadie. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra escudriña nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido humildemente, Señor, que si nosotros hemos estado en puestos de autoridad y no hemos ejercido bien lo que tú nos mandas a hacer, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, como esposos, esposas, como papás, mamás, como hombres que tenemos un bien, un negocio, Señor, un puesto de autoridad, a que lo ejerzamos, Señor, siempre en el temor tuyo, en obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos a no menospreciar tu palabra. Guárdanos, Señor, de no tomar en serio tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos porque reconocemos, Señor, que por consecuencia del pecado, Señor, que tú ves grave el pecado, Señor, nuestro amado Señor Jesús murió en la cruz. Que por consecuencia de nuestro pecado nosotros merecíamos un justo juicio, Señor. Merecíamos la muerte, pero hubo alguien, Señor, que siendo justo, Señor, cuando nosotros éramos injustos, tomó ese sacrificio. Él se ofreció como sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no menospreciemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que no la tengamos en poco, sino que la atesoremos, sino que podamos presentarnos como obreros fieles, irreprensibles delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que seamos hombres temerosos y mujeres temerosas de ti. Que no negociemos, Señor, con el mundo, que no negociemos con aquellos que están extraviados de la verdad, sino que hablemos tu verdad, que proclamemos el evangelio de salvación, que proclamemos, no basado en un falso amor, en un amor sentimentalista, en un amor emocionalista, sino en el amor verdadero que proviene de ti, Señor Dios Todopoderoso, Señor, porque dice tu palabra que tú eres la fuente del amor. Ayúdanos, Señor.
En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a corregir a nuestros hijos e instruirlos en el temor a ti, y hacerles ver que por consecuencia del pecado vienen juicios contra la nación. Que aunque los gobernantes piensen que hoy pueden hacer lo que ellos piensen que está bien, Señor, a sus ojos, la Biblia dice claramente que hay caminos al hombre que le parecen perfectos, pero son caminos de muerte. La Biblia dice, Señor, tu palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, Señor, sino seamos sabios en el temor a ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que sea tu Santo Espíritu, que esta palabra sea guardada en nuestro corazón y que dé un fruto, Señor, un fruto de paz. En el nombre de Jesús. A veces no tenemos paz en el hogar, no tenemos paz en nuestras relaciones, porque a veces no estamos escuchando tu voz, no estamos obedeciendo tu palabra. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos establecer relaciones basadas en el amor y en el temor a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de que sobre todo nombre es, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te damos gracias. Amén. 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 Pancho, ahorita te